grande en misericordia, grande para perdonar, grande para tener paciencia, grande para salvar, grande para sanar, grande para proveer, grande para pelear por tu pueblo. Eres grande, Dios. Eres lo más inmenso que existe. A nuestros ojos, Padre, esta tierra y universo creado son inmensamente grandes. Pero qué tremendo, Dios. Tú, siendo nuestro Padre, eres el que creó todo esto que vemos grande. Entonces podemos decir: cuán grande eres tú, Dios. Y cuánta esperanza nos llena saber que tú nos diste la vida y con ella un plan, un propósito. Ese Dios tan grande tiene ese plan y propósito en nuestras vidas. ¿Será que alguien va a lograr detenerlo? ¿Será que alguien va a poder levantarse y pararse frente a ti y decir que no se cumplirá el plan en nosotros? Por eso el Salmo 138 en su verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermano, adórale desde la perspectiva real de que Él es un Dios muy grande. Y esa grandeza es para ejecutarla a tu favor, porque Él es tu Salvador. Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por esta mañana. Hoy muchos de nosotros en medio de pruebas, pero sabiendo que un Dios muy, muy grande está con nosotros. Sabiendo que un Dios imparable, indetenible, todopoderoso, omnipresente, omnipotente, está con nosotros. Tu presencia va con nosotros y tú nos das descanso. Vamos a cantarle con entendimiento el coro de nuevo. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Para tener misericordia, grande para levantarte, grande para sanarte, grande para salvarte, grande para estar contigo, grande para proveerte. Ese es el Dios que es tu Padre y mi Padre. Cántale con todo el corazón. Grande es Dios. Dile al Señor: cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Aleluya, adórale. Cuán grande
está con nosotros. Ese es el Padre que nos ha tomado como hijos. Ese es el Dios que ha tomado nuestras vidas. Tuyos somos, Dios, y nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo rendimos a tu voluntad. Sea tu Espíritu Santo se continúe derramando sobre toda carne conforme a tu profecía y promesa. Sean nuestros hijos por ti enseñados, Señor, en medio de tu congregación. Sean los maestros por ti utilizados y los pastores. Sea mi vida usada según tu voluntad, Dios. Aquí están tus hijos. Día a día ellos han tenido pensamientos, ellos han tenido preguntas, ellos han tenido pruebas. Y aquí está tu siervo, y aquí está tu presencia. Todo lo necesario para que tu promesa se cumpla. Tu palabra dice que todos los que miraron a ti fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esta mañana es una mañana de bendición porque hemos venido por ti, Jesús. Hemos traído los ojos de nuestra alma y espíritu a ti, Señor, a buscar tu presencia, a buscar tu luz, a adorarte. Y te damos gracias porque sabemos que si escogimos la buena parte, prometiste que no nos va a ser quitada. Gracias, Señor. Sean tus palabras en mi boca. Tu pueblo, tú y yo sabemos que el único que tienes palabras de vida eterna eres tú, Jesucristo. Que el que es el autor de la sabiduría y la da eres tú, Señor. Así que te pido que así como he usado estos preciosos siervos tuyos, así utilices a los maestros y pastores en nuestra iglesia, niño, y utilices mi vida. Y se haga tu voluntad y traigas tu reino a nosotros. Hoy saldremos de este lugar mucho más bendecidos de los que llegamos, porque en tu presencia hay delicias a tu diestra. Aquí estamos en tu presencia y vamos a alimentarnos de esas delicias que hay a tu diestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga más. Dios te continúe bendiciendo, iglesia. Un abrazo a todos. Bienvenidos los que nos están visitando. Vamos rápidamente a entregar nuestros niños a los pastores y maestros y nos preparamos. Hay una palabra de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Vamos a buscar libro de Hebreos en el capítulo 11. Al entregar nuestros niños, regresamos a nuestros lugares en reverencia. Tomamos la Biblia, nos vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a colocarnos de pie para reverenciar esta majestuosa palabra de Dios. La hace majestuosa porque es la palabra que ha salido de su boca. Y no es una palabra cualquiera o un libro, una letra. Es espíritu y es vida. Todo lo que las recibimos desde esta perspectiva, con esa firme convicción, ella produce vida en nosotros. Se convierte en un verbo
en un hecho en cada una de las áreas de nuestras vidas. Esa palabra de Dios es tan viva y poderosa que es la que sostiene el mar donde está, las aguas donde están, la tierra donde está, el cielo donde está. Vamos a leer en el verso 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Cuántos leyeron? ¿Cuántos escucharon? Pueden estar sentaditos. ¿Cuántos se acercaron en esta mañana a la iglesia por Dios? ¿Verdad que sí? Buenas noticias. Dios tiene galardones para aquellos que le buscan. ¿Cuántos vinieron a buscar a Dios? Entonces allí estamos nosotros. ¿Qué es un galardón? Es un premio, es una recompensa. Desde el punto de vista bíblico, es un premio, una recompensa que Dios da a sus seguidores por la fe, las obras y la obediencia. Estos galardones se manifiestan en esta vida y de manera más significativa en la vida eterna. Tenemos la fe en un Dios que es galardonador aquí en la tierra y allá en la eternidad. La palabra galardón evoca la idea de reconocimiento y premio por un esfuerzo o mérito destacado. Su significado actual, aunque conciso, se refiere a una recompensa otorgada por servicios o logros. Sin embargo, un análisis más profundo revela matices y una historia rica que amplía nuestra comprensión de este término. A través de la gracia de Dios derramada en Jesucristo, gracia significa favor inmerecido. Todos aquellos que no éramos dignos de recibir un favor de Dios, todos aquellos que nosotros mismos sabemos que estábamos sin opción, estábamos fritos por nuestras maldades y pecados, a través de la fe en Jesucristo nos alcanza el galardón de la gracia. A través de la fe en Jesucristo nos alcanza el galardón del regalo de Dios. Y vivimos los hijos de Dios aprendiendo. Dios vive bregando con nosotros y nuestra identidad para que logremos comprender que no es porque lo merezcan nuestros hechos, que no es porque nuestras obras traen la bendición, que es por su gracia, pero que realmente Dios ha determinado que esas bendiciones alcancen nuestras vidas. Ahora, la gracia es el eslabón que nos conecta con Dios a los hombres. La gracia es el eslabón que nos conecta a la bendición y a la presencia de Dios el Padre. Pero luego que la gracia nos conecta, la gracia no lo hace todo. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros. La palabra de Dios enseña en el libro de Santiago que el que tiene fe pero no tienes obras
esa fe está muerta en sí misma. La palabra de Dios enseña que el que tiene fe genuina en Jesucristo, como consecuencia vendrán obras en su corazón y en su vida. Eso traerá de manera automática que nosotros vivamos tratando de obedecer a Dios. La obediencia a Dios y a su palabra es la evidencia de que un ser humano ha nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: no todos los que me dicen Señor, Señor, son dignos de mí, y no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen, escuchen estos términos que Cristo utiliza, los que hacen es un verbo, es un hacer, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso digo que no todo lo hará la gracia. Aunque la gracia es suficiente, aunque no necesitamos más nada, Jesucristo es perfectamente suficiente. Tú y yo tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer una parte. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, precisamente es por muchas razones. Primero, porque lo necesitamos, porque Él realmente es la fuente de la vida, porque necesitamos su perdón, porque necesitamos su presencia, porque necesitamos su bendición, y su bendición es integral. Yo me pregunto, ¿qué no necesitamos nosotros de Dios? Yo he llegado al punto de comprender que absolutamente todo nos los puede dar Él, y si Él no nos los da, no lo tendremos. Pero si yo me esfuerzo, y si yo trabajo, y si yo hago esto, y si yo hago lo otro, está bien. Puedes esforzarte, podemos trabajar, podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Pero Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Realmente no valdrá la pena lo que podamos conseguir fuera de Dios. Por eso el salmista también dijo: no quiero nada fuera de ti, Señor. Realmente lo que nos llena, lo que permanece y nos conviene es lo que recibimos en Dios. Por eso el proverbio dice que su bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, es una bendición superlativa, integral e incomparable estar bajo la cobertura de Dios, en su presencia y bajo la bendición de Dios. Todos los que se acercan a Dios, dice allí su palabra, deben creer que Él existe. ¿Sabe por qué la palabra, que es la verdad y la luz, dice esto? Porque hoy millones de gente se están acercando a un Dios que no conocen. Se están acercando simplemente por religión, porque otros lo hacen, a un lugar, a un Dios que ni siquiera creen que está allí. No saben que es un Dios omnipotente, un Dios grande en misericordia, grande en perdonar. ¿Sabes por qué tú y yo estamos aquí en paz con Dios? ¿Verdad que no fue porque fuimos perfectos? Porque aún después de habernos alcanzado Cristo y habernos perdonado, volvimos a meter la pata muchas veces. Pero el Señor cada mañana ha renovado su misericordia sobre nuestras vidas y nos ha dado la oportunidad de pedir perdón y nos ha dado la oportunidad de perdonarnos. Y ese Dios grande en misericordia y en perdonar es el que nos sostiene y es el que nos está tomando de la mano para llevarnos una vida en abundancia. Cristo lo dijo en un verso muy corto, Juan capítulo 10 y verso 10. El enemigo ha venido para robarles, matarles y destruirles. Mas yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Ok. Entonces, el título de este mensaje es Dios galardonador. El Espíritu Santo me daba un aliento más, una esperanza más, una fuerza para seguir adelante. Y me decía: llévale esto a mis hijos, llévale esta buena noticia a mi iglesia. Y es que estamos en medio de un mundo bien difícil, una sociedad bien difícil,
Por ejemplo, podemos mirar algunas áreas, podemos mirar la economía. Y la economía a nivel mundial está tan mal y tan trastocada que los países que estaban bien ahora mismo están en deuda. Los países desarrollados que eran potencia, ahora mismo les queda de potencia la palabra y la trayectoria que traían, pero cuando van a su liquidez, son países hoy netamente endeudados, donde la inflación es el día a día. Esa inflación que nosotros tenemos, de esa cabulla, un rollo tan grande como de qué tamaño, como de qué tamaño es el rollo de la cabulla que nosotros tenemos de la inflación. Dios mío. Pero habían países que no tenían inflación y eso se ha terminado. Hasta los países que eran más sólidos están ahora mismo tambaleando, hablando desde el punto de vista económico. Por eso hay movimientos internacionales que apuntan hacia un nuevo orden mundial. Lo que venimos predicando hace 20 años y hace 10 años lo decíamos como profecía, hoy lo estamos viendo como noticia. Todo está internamente gestado, preparado y listo. Ya está rigiendo en muchos lugares. Entonces nosotros echamos un vistazo a la economía y decimos, ¿cómo vamos a subsistir? Por ejemplo. Y la pregunta es, ¿acaso el Dios que te llamó y me llamó en su soberana perfección, que nos ha anunciado la vida desde el primer día, incluso no solo hasta hoy, sino adelantado lo que viene, no va a tener cuidado de ti y de mí para suplir todo lo que nos hace falta? ¿Acaso Él, cuando dijo yo soy tu pastor, nada te faltará? Y cuando Él dijo mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿será que cuando Él dijo eso no iba a tener conciencia de estos tiempos? Pues por supuesto que sí. Pero ese Dios grande que adoramos hace un momento como grande, así como es grande en todas las áreas, es un grande proveedor. Y cuando Él tuvo en medio del proceso pasar a su pueblo Israel por un desierto, que es sinónimo de escasez y necesidad extrema, en ese desierto Dios se le ingenió y trajo provisión a su pueblo, pero día a día a su pueblo no le faltó la provisión. Y hoy estamos montados en las últimas 2 décadas más terribles de inflación de nuestro país, por ejemplo. Pero cuando esas inflaciones comenzaron, yo estaba flaco y orejón. Yo les enseñé una foto en estos días, ¿se acuerdan? Me veía más narizón, las orejas se me veían más grandes y todo porque estaba muy flaco. Y ustedes también, yo puse algunas fotos de ustedes allí. Y otras que no puse los he visto. Al día de hoy nos estamos cuidando porque Dios ha permitido que tengamos tanto alimento que hemos engordado. A ver, yo le pido a los caballeros que miren su perfil para ver cómo está. ¿Cómo está ese perfil allí? Hemos engordado y como dice Fran Suárez, la barriga se ha salido para afuera. Y eso no es de gratis. Eso es porque ha habido alimento. Eso es porque ha habido Coca-Cola, mucho refresco. Gracias a Dios, aproximadamente tengo 1 año que dejé el refresco. Dios y Carlito me ayudaron. Y fíjense, la protuberancia ha bajado un poco. Estaba bastante estirado ya las camisas, los botones. Se podían hacer esos memes de que nuestra amistad sea tan fuerte como ese botón de la camisa del pastor. Pero gloria a Dios, lo que quiero resaltar es que quizás hemos vivido 20 años de angustias, de noches sin sueño, de preocupaciones, de ansiedades, porque ahora cómo vamos a hacer, ahora cómo vamos a hacer, ahora cómo vamos a hacer. Y Dios así, proveyendo, proveyendo,
proveyendo. Y tú y yo, ¿y cómo vamos a hacer? Y engordando, y engordando. ¿Y cómo vamos a hacer? Y engordando, y engordando. Y es como si Dios se preguntara, ¿cómo vamos a hacer? ¿Tú no te ves? ¿Acaso te he dejado morir de hambre? ¿Acaso has tenido que salir a la calle sin ropa porque no tienes que colocarte? ¿Acaso cuando te has enfermado yo no te he sanado o te he provisto medicina? Hermano, Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. El Dios que te proveyó en el desierto de Israel es el Dios que te va a proveer a ti y a mí hoy hasta que Cristo venga. Siempre nos va a proveer. Él dijo, desde el vientre y hasta las canas te sostendré. ¿Tú sabes lo que significa que un Dios santo, responsable, que nunca ha faltado una palabra, se haya comprometido contigo y conmigo diciendo, desde el vientre y hasta las canas te sostendré? Eso es como para que tú y yo agarremos esa almohada, esa promesa, imagínate que es una almohada, y nos acostemos tranquilitos y digamos, que pase lo que pase en la economía del mundo, mi provisión no viene de esa economía, mi provisión viene del cielo, del Dios Todopoderoso. Dáselo a Él, Él se lo merece, de Él es la gloria. Pero no todo va a ocurrir solo. Y esta es la buena noticia. Todo lo que nosotros queremos cosechar, lo podemos sembrar. Primer punto. ¿Cuántos me escucharon? Yo lo voy a volver a decir, pero le voy a colocar algunas palabras antes. Cuando tú te miras en un futuro inmediato, mediano y lejano, ¿hacia qué te proyectas? ¿Te proyectas hacia una debacle y bancarrota? ¿O te estás esforzando y estás orando para seguir adelante y que Dios te ayude a salir y a surgir? Creo que todos nos proyectamos, oramos y buscamos que Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir, ¿verdad? Ok. ¿Tú sabías que esa bendición y victoria o declive y derrota está en tus manos? ¿Sabías eso? Y esta es la buena noticia en esta mañana, que de parte de Dios las cosas están dadas, las promesas están dadas, pero el galardón en su esencia es el resultado de algo. Yo escribí, toda acción tiene una consecuencia. También escribí, de una causa surge un efecto. También escribí, lo que siembras, eso cosechas. A ver, ¿será que si tú siembras en tus materitos o en tu patio alguna semilla de mango o de algunas maticas ornamentales de flores, ¿tú has alguna vez sembrado una y ha nacido otro género? ¿Será que cuando siembras un mango aparece una pringamosa o un cují o una penca de tuna? Te pregunto. No, eso es un tiro al piso. ¿Cuántos me escucharon? Eso es un tiro al piso. Lo que tú y yo sembremos, eso recogeremos. Allí está la buena noticia. Yo quiero que mañana pueda tener una cosecha de bendición. Tengo que comenzar a sembrar hoy. ¿Cuántos van conmigo? Y es algo precioso porque así Dios ha establecido la ley de la vida en cuanto a este punto de vista. Es la ley de la siembra y la cosecha. La Biblia está llena de esto desde Génesis hasta Apocalipsis. Hago un paréntesis para ir contra desinformación que en estos últimos tiempos ha estado sufriendo la iglesia de Jesucristo.
los maestros que están enseñando, como dice la Biblia, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias maneras de pensar y no conforme a la voluntad de Dios, han tergiversado la gracia y han puesto todo en la gracia. Han llegado al punto de desinformar al pueblo y decirle que no importa cómo vivan, la salvación no se pierde, por ejemplo. Algo que Dios tiene presente desde Génesis hasta Apocalipsis, repito. En estos días compartía con ustedes cuando Dios hablaba con Moisés y le dijo: el que peque es el que yo voy a raer del libro, de mi libro. Y eso está allá en Éxodo. Pero cuando vemos Apocalipsis, que todavía no ha pasado, que es el futuro cercano, dice: los que vencieren, no borraré sus nombres del libro de la vida, por ejemplo. Entonces, han dicho que los diezmos son de la ley, no son de la gracia. Otra mentira más. Cuando la primera vez leemos de los diezmos en la Biblia, está hablando de Abraham, 600 años antes de que Dios le entregue la ley a Moisés. Abraham y su nieto Jacob hablaban de diezmar. Pero años antes de Abraham estaba Abel. Y la Biblia dice que Abel tomó de lo primero de sus ovejas y de lo más gordo, y de eso trajo una ofrenda a Dios. Y que Dios se agradó. Ahí en ese libro de Hebreos 11 hace el recordatorio que ahora tu pastor está haciendo. La Biblia recuerda y dice: por la fe Abel ofreció a Dios una ofrenda agradable y no así la de Caín. Porque Abel creía que lo que tenía Dios se lo había dado, así que para él no era problema darle de lo primero a Dios algo, devolverle una parte. Pero Abel creía que lo que él tenía era lo que él hacía, así que la Biblia dice que andando el tiempo le trajo algo a Dios. Y así sucesivamente han tergiversado el término gracia. La gracia, voy a volver a repetir, a decir lo que comencé diciendo, es el eslabón que nos conecta con la voluntad de Dios. ¿Cuántos me escucharon? La gracia nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, nos da la fuerza espiritual para poder hacer la voluntad de Dios, para poder caminar en obediencia a su palabra. Y cuando nuestra obediencia no es perfecta, esa gracia nos sostiene. Esa gracia cubre aquella área que nuestra fuerza no dio. Pero ¿por qué la gracia lo sostiene? Porque Cristo conoce el corazón y sabe, pero Él quería obedecerme, pero ella está esforzándose en obedecerme. Él no está buscando excusas para desobedecerme. No está buscando argumentos por allí para desobedecerme. Entonces, todo lo que tú y yo queremos cosechar, lo podemos sembrar. El galardón es el resultado de eso. Es un efecto de una causa. Es una consecuencia de una acción. Cuando leímos en Hebreos 11:6, en este caso, la acción ha sido venir a Dios. ¿Cuál ha sido la acción? Venir a Dios. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de haber venido a Dios? Recibir galardón. Lo dice la Biblia, ¿sí o no? Recibir galardón. Dios nos ha galardonado. ¿Ok? Ahora, esto es tan precioso que Dios es galardonador en la tierra y en el reino de los cielos. ¿Escucharon? Hay promesas que nos van a alcanzar durante esta vida en la tierra, bien pasajera y corta, y hay promesas que se van a concretar y son mucho más maravillosas, perdurables, duraderas, eternas, interminables, que las vamos a alcanzar en el reino de los cielos. Y al final, en la conclusión, voy a dar una breve reseña porque religiosamente y por falta de conocimiento, cuando hablamos del reino de los cielos o escuchamos del reino de los cielos, pensamos en las nubes. Todos ahí en el cielo en las nubes. Pero el reino de los cielos trae una aventura
hasta donde está descrito en la palabra, en Apocalipsis y en los profetas, es una aventura eterna maravillosa, reinando con Jesucristo en una tierra nueva, en unos cielos nuevos, en una tierra restaurada, donde Dios va a hacer descender del cielo. Pero bueno, dije que eso era al final. Me apasiono y me quedo allí. Eso va a ser al final. Ok, entonces vamos a ver un poco bíblicamente de los galardones en la tierra. Y yo, antes de entrar a unos versos bíblicos, quiero que te hagas esta pregunta para preparar tu corazón y el mío y reflexionar. ¿Quieres tú cosechar bendición en tus días venideros? ¿Quieres tú que Dios esté contigo en los días venideros? Queremos que Dios nos provea de todo lo que necesitamos en los días venideros y que Dios nos guarde y sea Él nuestro escudo en los días venideros. Tú lo puedes asegurar. ¿Cuántos me escucharon? Tú puedes hoy apretar las teclas que te asegurarán recoger eso mañana. Y esa apretar tecla es una acción en obediencia a su instrucción, a su palabra. Vamos al libro de Eclesiastés. Ubícate allí en el capítulo 11. Desde el verso 1. Echa tu pan sobre las aguas. Aquí está hablando de una instrucción que nos lleva a una acción. ¿Cuántos están conmigo? Dios te está diciendo que hagas algo. ¿Ok? Esta es la acción. Punto y coma viene la consecuencia de esa acción. Porque después de muchos días, ¿lo qué? Lo hallarás. Lo primero que te quiero decir es que cuando Dios te llame a obedecerle en algo, tu razonamiento te va a hacer pensar que es mentira. Te va a tratar de comprobar a ti mismo de que es imposible que si tú obedeces en eso vas a recibir aquello. Ejemplo. ¿Cuántos en algún momento han tirado un pedazo de pan en el agua? Algunos peces o para algún fin. ¿Cuántos han tirado un pedazo de pan al agua? ¿Han visto qué pasa con el pan cuando cae en el agua en los siguientes segundos? Se va desvaneciendo y al punto que se desintegra, se desaparece. Hay un momento donde ya no es perceptible. Entonces Dios toma algo bien, que te hable de ese detalle. Él es sabio. Porque a veces, para ti y para mí sembrar, será como echar el pan a las aguas. Sembramos y pareciera que eso se desvaneció, se perdió. Además de esto, es muy posible que en esa escritura Dios lo estaba hablando en el contexto de que haya sido un río por el área donde ellos vivían. O sea, además de que se desintegra, la corriente se lo lleva. Pero hay una sentencia divina. Hay una consecuencia que no se trata de lo natural donde tú sembraste. Que no se trata de que se haya desvanecido la semilla o de que se haya ido a quien le sembraste. No se trata de eso. Se trata de la justicia de Dios. Dios, después que te dice que hagas algo, si un ser humano donde tú sembraste no te da para atrás esa cosecha, a Dios no le importa eso. A Él le importa cumplir su palabra. ¿Cuántos me oyeron? Y si Él tiene que utilizar, y generalmente es así. De hecho,
Jesús nos enseña acerca del dar y dice: no le des a quien tú piensas que te pueda retribuir. Dale a aquel que tú crees que nunca te lo va a retribuir. ¿Sabes por qué? Y él dice, él sostiene esas palabras con promesa. Él dice: el que le da al pobre, ¿a quién le prestó? Pastor, Dios hace préstamos. Si hace préstamos, ¿sabes para qué? Para probarte y para tener una excusa para bendecirte. ¿Cuántos escucharon? Dios no necesita eso. Dios puede hacer que a ese pobre le llueva maná, pero Él prefiere usarte a ti. Él prefiere que tú como hijo o hija vayas en obediencia. Y cuando tú le das a un pobre que no tiene cómo devolverte mañana eso, le estás haciendo un préstamo al mismo Dios. Y dice el proverbio: y el bien que has hecho se te volverá a pagar. Es lo mismo que dice aquí, con otras palabras: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Es encontrarlo, es un encontrarlo sobrenaturalmente. ¿Cuántos me escucharon? Milagrosamente, pero eso sí, seguro. ¿Por qué seguro? Porque lo prometió Dios y porque Dios va a hacer justicia. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. ¿Qué es sinónimo de segar? Cosechar. ¿Ok? Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada, encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Después de explicarte todo eso que es, mire, deleitoso sentarse a comprender esas escrituras. Él le está hablando aquello que dije hace un rato. A veces buscamos argumentos para no obedecer a Dios. No, porque voy a sembrar ahorita, mira cómo está el cielo. Por eso dice: el que a viento observa, no sembrará, por lo tanto tampoco cosechará. Hermano, obedecer a Dios es contra viento y marea. Lo voy a decir con estas palabras para que me entiendan. Es contra viento y marea. Si Dios te dice algo, hazlo. Si es Dios el que te lo ha dicho en su palabra, hazlo. No saques cuentas por razonamiento, porque Dios no actúa con razonamiento. Si Dios actuara con razonamiento, llega Jesús a Lázaro antes de que Lázaro muera. Pero Jesús esperó que se muriera y que se descompusiera de 4 días y después lo levantó. Porque la esperanza de Dios es contra esperanza, dice la Escritura. Cuando tú y yo obedecemos y sembramos en obediencia y en fe en Él, entonces Él, aún donde no había esperanza de cosecha, allí traerá tu cosecha. Verso 6: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Ok. Entonces, ¿qué pasa si echamos nuestro pan a las aguas? Lo recogemos. Vamos a ver cómo dice Gálatas, capítulo 6. En el verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabe que el pensamiento religioso, cuando leemos esta porción de la palabra, casi siempre te lleva a pensar de una alerta de cuidado y sembrar lo malo? Y está bien que verifiquemos qué estamos sembrando
y verifiquemos si estamos poniendo malas semillas para retractarnos y hacer una preselección de semillas en nuestras actitudes y decir, no, voy a dejar de sembrar esto porque esta semilla es mala, porque esto que estoy haciendo es mal, y voy a cambiar esta semilla mala por una semilla buena y voy a sembrar lo bueno, porque eso es lo que quiero cosechar, cosas buenas. Está bien que lo hagamos, pero cuando la Biblia dice todo lo que el hombre sembrare, está hablando de todo. Está hablando de lo malo, pero también está hablando de lo bueno. Tanto lo bueno como lo malo, de todo lo que sembremos. Miren para comprobarlo. El verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Por eso es que tienen que traerme quesillos. No, mentira. Mentira. Esto está en la palabra, pero no el quesillo, pero los quesillos son cosas buenas, ¿verdad? Y allí dice, haga partícipe de toda cosa buena. No, pero yo no lo estoy diciendo para eso. Sabe Dios. Quiero, porque hay unos que tienen sueño y estoy tratando de que se despierten con un chistecito. Si no se despiertan con el chiste, ahorita les mando a dar un codazo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces está hablando de algo bueno y sigue diciendo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces mi esposa me dice, ¿por qué siempre te dan quesillo? Y yo digo, porque yo le siembro. Y lo que el hombre siembre, eso cosechará. Yo les siembro un manjar espiritual y ellos siembran un manjar físico. Amén. Ok. Porque el que siembra para su carne, y ahí habla de los dos géneros de siembra que podemos determinar hacer. De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues, ahí habla de la selección de la semilla que vamos a sembrar, de hacer, ¿qué dice? Bien, porque a su tiempo segaremos. Pausa. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los factores que nos llevan a desanimarnos de sembrar buena semilla? Que nos llevan a desanimarnos de portarnos bien, de hacer las cosas bien. ¿Cuál es uno de los factores? Número 1, el agricultor entiende y debe entender que si él siembra hoy, domingo 9 de noviembre, no va a cosechar mañana, lunes 10 de noviembre. Si es caraotas, tiene que esperar 3 meses y medio para que en su tiempo germine la semilla, crezca el árbol, produzca el fruto y llegue a estar hecho para cosecharlo. ¿Cuántos van conmigo? Y esto es una ley hermosa de Dios. Miren, un día, por una enseñanza que Dios me dio acerca de la siembra y la cosecha, quizás hace 10 años atrás, me di a la tarea de contar una tusa de maíz, una mazorca de maíz. Le conté uno a uno sus granitos de maíz que tenía. Conté varias y encontré que ellas tienen un promedio, si es una buena, una mazorca de maíz normal como las que encontramos donde vamos a comprar el recado de olla para el hervido, entre 375 y 500 granitos de maíz cada mazorca. Pero en promedio una sola mata de maíz da como mínimo 3 mazorcas. Yo sembré maíz con mi abuelo. O sea, sé que muchos lo han hecho, pero de esto nadie me va a echar chiste porque yo sembré varias zafras de maíz con mi abuelo a mano. Metíamos en cada huequito 3 granitos. 3 granitos era la semilla para una mata de maíz. Y de esos 3 granitos, la semilla junto a la tierra la germinaban, crecía esa mata y cuando cosechábamos 3 mazorcas. 3 granitos se convertían en 1500 granitos en promedio. ¿Cuántos me entendieron? Cada mazorca 500 granitos, por 3 mazorcas son 1500. De esa magnitud son las multiplicaciones que Dios hace. ¿Ok? Una iglesia comienza con 5 creyentes en una banquita bajo de una mata.
Y cuando pasa el tiempo, ya no son 5, ahora son 500 en 2 templos, con salones, con aires acondicionados. Por ejemplo, Monte de Santidad. A Dios la gloria. Pero así comenzó con nuestro hermano Adán Bracho, allá abajo de unas maticas, allá donde está la iglesia de niños, con unas banquitas, 5 hermanos orando allí. Pero el Hijo de Dios, la tierra, toda la creación está sostenida bajo una ley que Dios le estableció, y es la ley de sembrar y cosechar. Amén. Así que nunca la gracia va a anular la obediencia. Escucha esto. Si tú quieres que te vaya bien en alguna área de tu vida, revisa cuál es la instrucción de Dios para obedecer en esa área, para que comiences a ponerlo por obra. ¿Y sabe qué va a pasar? Que vas a sembrar y vas a cosechar bien. El proverbio dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. ¿Escuchaste? ¿Qué está hablando? Una acción con una consecuencia. Si accionas esto, ahí está, Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Nuestra acción traerá una consecuencia. Hoy la bendición es podernos parar y decir: voy a comenzar a sembrar, a hacer la voluntad de Dios, porque eso va a llenar mis días de buenas cosechas. Amén. Ok. De la carne segará corrupción. Verso 8, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses. Aunque creas que has sembrado tu semilla y no has visto la retaliación para atrás, sigue adelante, te dice Dios, no te canses. Dios tiene en cuenta tus siembras. Dios tiene en cuenta tus obediencias. Dios tiene en cuenta tus semillas. Y en su tiempo las recogerás. ¿Cuántos escucharon? Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Ok. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sembramos fe en Cristo, recogemos perdón, salvación, sanidad, sabiduría y ese gozo de la salvación inefable. Sembramos obediencia a Dios, cosechamos obediencia. Escuchen esto, iglesia. ¿Cuántos quieren que cuando Dios les presente la oportunidad de reprender a un demonio, ese demonio se sujete y obedezca en el nombre de Jesucristo y se vaya de la persona? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que cuando Dios les presente la autoridad o la oportunidad de orar por un enfermo, el enfermo por Dios sea sanado si es su voluntad? Comienza hoy a obedecer a Dios. ¿Sabe por qué a Cristo todo se le sujeta? Porque Cristo en todo se le sujeta al Padre. ¿Cuántos escucharon? Dios no te va a dar autoridad si tú no sabes vivir bajo autoridad. ¿Me escuchaste? No disfraces tu falta de humildad, tu falta de obediencia. No lo disfraces, porque tú lo puedes hacer, pero eso es lo que vas a recoger. Mañana tú vas a dar órdenes y así como tú no has obedecido las órdenes que Dios te ha dado, así las órdenes que tú das no serán obedecidas. Los apóstoles y discípulos que reprendían a los demonios en las enfermedades y se iban, eran aquellos apóstoles y discípulos que, como Pablo, como Esteban, le habían dicho, como Pedro, le habían dicho al Señor: Señor, me rindo a ti, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor les comenzó a hablar y ellos comenzaron a obedecer lo que el Señor les hablaba. Pero vinieron otros discípulos
que no estaban obedeciendo a Cristo, miraron cómo ellos reprendían, dijeron: yo voy a reprender también. Y fueron a reprender unos demonios, y los demonios se les vinieron encima y los desbarataron. Y los demonios le dijeron: conocemos a Pablo y al que predica Pablo, pero a ti no te conocemos. Entonces, esto genera un conocimiento que Dios nos da. ¿Quieres ser conocido, conocida en el mundo espiritual? Como un hijo, una hija de Dios que tiene la autoridad de Jesucristo en su vida. Vive en comunión con el Espíritu Santo, obedeciendo lo que Él te enseña. Y entonces el mundo espiritual te va a conocer. Y cuando el mundo espiritual te vea venir, el mundo espiritual va a temblar. Y va a temblar porque sabe que ahí viene un hombre, una mujer que obedece a Dios. Por lo tanto, ellos van a tener que obedecerle también, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, uno de los actos más grandes de fe que Jesús resaltó en los evangelios está en Mateo capítulo 8. ¿Se acuerdan del centurión romano? Cuando vino a pedirle que orara por un soldado de él. Y Jesús le dijo: iré contigo para sanarlo. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Pero yo te conozco y sé que si tú das una orden, Él sanará. Porque también yo tengo jefes por encima de mí y soldados por debajo de mí. Yo le obedezco a mi jefe. Esta es parafraseando lo que él explicó. Yo le obedezco a mi jefe lo que él me ordena, y mis soldados obedecen las órdenes que yo le doy. Tú obedeces a tu padre, le estaba diciendo. Ese era el mensaje que le estaba enviando a Jesús. Yo creo en mi corazón, Jesús, que tú le obedeces a tu padre, y así como le obedeces a tu padre, las enfermedades y los demonios te van a obedecer a ti. ¿Qué hizo Jesús frente a esto? ¡Wow! Ni en Israel yo he encontrado tanta fe como esta. Es la fe que entiende la autoridad del reino. Piensen en esa palabra. ¿Qué significa reino? Reino es dominio, administración, jerarquía. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? La autoridad del reino de los cielos. Comenzamos aquí a creerla. Jesús terminó diciendo: por tanto les digo que como este hombre, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en el seno de Abraham, en el reino de nuestro Padre, mientras que los hijos del reino muchos quedarán afuera. ¿Por qué? Porque entendían el principio de autoridad. Si tú quieres tener autoridad en tu vida, debes estar bajo autoridad. Los que no se someten a la autoridad, ellos a su vez pierden la autoridad. ¿Por qué? Porque, repito, estamos bajo la ley de Dios de la siembra y la cosecha. Si yo le siembro a un mayor que yo obediencia, cuando yo vaya a ejecutar autoridad, a mí se me va a obedecer también. Pero si yo siembro rebeldía, cuando yo vaya a ejecutar autoridad, a mí se me van a rebelar también. ¿Entendimos? Ok. En nuestra economía, una de las áreas que más te preocupan y que más me preocupan, quiero cosechar en los días venideros, quiero cosechar solvencia. Quiero estar solvente, quiero que la bendición de Dios y la provisión a mi vida y a mi casa sean suficientes para pagar los compromisos y estar tranquilo. Entonces, yo tengo que comenzar hoy a sembrar lo que Dios me enseña. Vamos a ver, por ejemplo, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de esto, pero Proverbios capítulo 3. Nos ubicamos desde el verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos.
Porque, yo no sé si lo ves, primero Dios da una instrucción. Presta atención a mi ley, guárdala. Después Dios da una consecuencia de haberla guardado. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Se acuerdan la enseñanza de unos domingos atrás? La tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Tú te das cuenta que los proverbios comienzan con una instrucción y terminan con una cosecha, con una consecuencia de esa instrucción, de haber obedecido esa instrucción? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hablaba de la economía y dice el verso 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y viene la acción para atrás, la consecuencia para atrás. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quiénes quieren tener la alacena llena y la cuenta de ahorro llena? Entonces hay que obedecer a Dios. Hay que honrarlo con lo que Él pone en nuestras manos. Porque si no lo hago, me estoy negando a mí mismo y al mundo espiritual que creo que Dios es el que me ha permitido lo que he conseguido, que creo que Dios es el que me ha permitido producir y me ha provisto. Pero dice en Deuteronomio, cuando habla Israel y le dice, te hice pasar por la escasez del desierto y te introduje en una tierra de abundancia, que fluye leche y miel, que se multiplican tus ganados. No te olvides que no fue tu fuerza la que te dio esa prosperidad en la tierra que fluye leche y miel. Y dice así: porque Jehová tu Dios es quien te da el poder para hacer las riquezas. ¿Ok? Si los muchachos pueden, lo colocan allí. ¿Sabías que tú y yo podemos obligar a que nos vaya bien? Suena un poco extraño lo que estoy diciendo. Más allá de los procesos, porque todos los hijos e hijas de Dios vamos a vivir procesos. Y aunque vivamos en obediencia a Dios, vamos a vivir procesos. De hecho, algunos de los procesos son por causa de la obediencia a Dios. Por ejemplo, Jesucristo dice en la carta a Timoteo a través del apóstol Pablo: deben saber que los que quieran vivir piadosamente también sufrirán persecución. También dice Jesucristo, Juan capítulo 16 y verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Es decir, hay procesos en nuestra vida y esos procesos que Dios va a permitir, nadie va a impedir que ocurran, estemos en obediencia o no estemos. Lo bueno es, como dice la carta del apóstol Pedro, que cuando padezcamos, no padezcamos como malhechores, sino que padezcamos como cristianos. Que si en algún momento tenemos un proceso, sea por causa del nombre de Jesucristo, por causa de la obediencia a su palabra, no que ese proceso sea una consecuencia de andar mal, de andar en desobediencia. ¿Cuántos me escuchan? ¿Cuántos me entienden? Allí dice la palabra de Dios eso. Entonces, los hijos de Dios diferenciamos. A veces vivimos pruebas y procesos
que obedecen a lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, a probar nuestra fe, a perfeccionar nuestra fe, a perfeccionar nuestra santidad. Pero también es cierto que el desobedecer trae consecuencias sobre nuestras vidas, añade aflicciones innecesarias. Innecesarias digo, no tenían que ser utilizadas por Dios como proceso, y lamentablemente vinieron esas pruebas porque nosotros nos metimos en la boca del lobo desobedeciendo. Cuando el Espíritu Santo utiliza al apóstol Pablo para establecer y darle perpetuidad a la Santa Cena en la iglesia, Primera de Corintios capítulo 11, por allá por el verso 27, dice: mediten primero antes de participar de la cena. Muchos no lo hacen y por eso están debilitados y enfermos, y algunos han partido antes de tiempo. ¿Por qué? Por querer vivir con Cristo desobedeciendo a Dios. ¿Me entendieron? Pero aparte de los procesos que van a ser para la gloria de Dios, que van a ser para perfeccionar nuestra fe en Él, para santificar nuestras vidas, aparte de esos procesos naturales que todos los hijos de Dios viviremos, nosotros podemos reducir nuestras malas cosechas, podemos reducir nuestra ruina y podemos obligar a que nuestro futuro esté bendecido. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Recuerdo que en el Salmo 119, en un verso dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar su palabra. Muchos hemos manchado nuestras vidas, hemos manchado nuestro camino, pero hay una esperanza. Hoy puedo tomar el jabón espiritual que limpiará las manchas que cometí. ¿Y cuál es? Obedecer su palabra. Entonces, quiero leer dos pasajes que son una ley espiritual hermosa, que me llena de esperanza y te debe llenar de esperanza, porque aquí Dios nos dice: si tú haces esto, yo voy a encargarme de que en tu vida se dé esto y esto. Josué capítulo 1. Verso 7. Presten atención, porque sé que muchos lo han escuchado y lo han leído. Algunos los tenemos como estandarte, este verso. Pero yo quiero que le presten atención, o más bien Dios quiere que le presten atención. ¿Hacia qué está dirigida la orden de Dios a nuestras vidas de que nos esforcemos? ¿Para qué? Muchos lo toman, que no está mal, pero no es el sentido de la escritura allí. Muchos los toman para esforzarse en su vida, para esforzarse en cuanto a la hora de levantarse, en cuanto a trabajar mucho, levantarse oscuro y irse a acostar oscuro. Aquí no está hablando de esforzarse directamente solo para eso. Está guiando el esfuerzo hacia otra cosa, mucho más importante. Solamente, no te pongas a ver en cuántas cosas tienes que concentrarte en hacer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, para revisar. Cuidar es tener cuidado, verificar, revisar, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Noten que el sentido del esfuerzo está guiado a que miremos la palabra para ponerla por obra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que, ¿qué dice? Seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos queremos emprender? Poquito queremos emprender, tan desanimados están.
No quieren emprender. Yo sí quiero emprender. Háganme sentir que están conmigo aquí. Yo me estoy esforzando en pedirle al Señor una palabra para ustedes. Me trasnocho haciéndolo, estudio. Dios les está hablando y les pregunto, tengo hora y media predicando, les pregunto algo y ustedes, ¿cuántos quieren emprender? Y así sí habla Monte de Santidad, gloria a Dios. ¿Y cuántos quieren que les vayan bien emprendiendo? Ok, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, gracias, los amo mucho. Un abrazo. Ahora sí se despertaron. Le estaba predicando un pueblo dormido. Pero te voy a hablar por la palabra. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Alaba lo que Él vive, como dice mi hermano Gigi Ávila. Para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Vuelve a dar una instrucción y miren la consecuencia. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te das cuenta por qué empecé diciéndote, podemos obligar a que nos vaya bien? ¿Me entendiste ahora por qué lo dije así? Cuando yo estoy diciendo podemos obligar, no estoy diciendo que yo obligo a Dios y que yo le doy orden a Dios, para nada, para nada. Lo estoy diciendo desde el punto de vista de cuando yo le obedezco lo que Él me instruye, lo que Él me enseña. Dios deja una promesa. Fíjense que en 2 versos la promesa está 2 veces. Él lo vuelve a explicar, pero es lo mismo. Ahí no encuentras, mira que te mando que te esfuerces para que te levantes a las 4. Pero dentro del contexto sí está eso. ¿Por qué? Que medites de día y de noche en su palabra para que la guardes y vivirla. Tenemos que levantarnos temprano a orar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ajá, y para ponerla por obra. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es Dios el que lo dijo. Salmo capítulo 1. Miren qué encabeza este emblemático, enriquecedor y precioso libro de los Salmos. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón. Podemos decir, bienaventurado el ser humano, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Notemos todos los pasajes que estamos leyendo. ¿Se dan cuenta que tienen primero una instrucción a obedecer? Y luego de la instrucción a obedecer viene una consecuencia de cosecha. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Viene una promesa. Ok, será el que medita en la palabra, el que ama la palabra, el que vive en la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Los árboles más lindos son los que están en las riberas de los ríos. Esos son los árboles más frondosos, más lindos. Así serás tú, lleno de la gracia de Dios, si tú pones a Dios primero en tu corazón y su palabra. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Ok, entonces, a ti la gloria, Dios. A ti te aplaudimos, Señor, porque esto es buena noticia. Tengo la oportunidad de sembrar para recoger. Entonces, no está en que hagas sacrificios ni que hagas cosas extrañas. Está en que ames a Dios y su palabra. Y Dios te va a prosperar. ¿Ok? Y explica la consecuencia de los que no le prestan atención a Dios y a su palabra.
Porque comencé diciendo, toda acción tiene una consecuencia. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, para ir al último punto, si te pregunto que puedes, que tienes una esperanza, que tienes una buena noticia, que tú puedes escribir junto a Dios tu futuro, que tú puedes garantizar que tus días sean de bien. ¿Tienes esperanza conmigo hoy después de esta palabra y lo crees? El salmista David, ahorita estamos hablando de los galardones en la tierra y mira, créeme, bien reducido o resumido, bien compacto. Pero la palabra de Dios está llena de promesas para recoger en esta tierra. Pero ya tengo que cerrar el punto para seguir con el último. Pero dijo el Espíritu Santo de Dios, gracias mi hermano, a través del salmista en el Salmo 27 y el verso 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿En dónde? Entonces pregunto, ¿hay galardones de Dios para ti y para mí en esta tierra, sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Amarlo y obedecerlo, amén. Aguarda a Jehová. Escucha, iglesia, aliéntate con esto. Quizás estás cansada. Quizás ya estabas meditando cómo tirar la toalla. Es Dios el que te está hablando, no soy yo. Quizás estás cansado, quizás dices ya no más. Ya han sido muchas veces. Dios te dice aguarda. Espera a Dios. No desmayes. Vas a ver su bien aquí. Aquí. Ahorita hablamos de un bien. Ahorita vamos a pasar al de allá. Pero aquí vas a ver la bondad de Jehová. Aguarda a Jehová. Esfuérzate si ya no tienes fuerza. Saca fuerzas de donde ya no tenías. Eso significa esforzarse. Dice su palabra, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Sabes por qué? Por los que en Él confiaron, nunca jamás serán avergonzados. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda Él vendrá. No tardará, Él va a cumplir. Jehová nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Y si hoy comienzo a seleccionar un poco más mis actitudes de hoy, mis semillas de hoy, y comienzo a tomar la semilla que Él me enseña y a sembrarla en mi vida, en mi diario vivir, mañana garantizo bienaventuranza para mis días. Amén. Ok. Galardones en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5. Antes de irme de este verso, de este punto, perdón, quiero que veas el ejemplo que en nuestra sociedad a menudo encontramos. Hay padres que crían a sus hijos como sea. Ellos hacen y deshacen y bueno, se les pega 3 gritos, pero ellos siguen haciendo y deshaciendo. No hay un programa de disciplina para corregirle, para instruirle. Mi abuelita diría allá en la Cañada, criados a la ley de Bayona. Vaya usted a saber quién es Bayona, pero ¿cuántos oyeron eso? Han criados a la ley de Bayona. Joel sí, porque Joel es de allá, de mi pueblo. Y nosotros vemos que cuando los padres
actúan de esa manera que podemos hablar rápidamente de lo que eso significa. Significa padres ausentes en su formación. Aunque estén allí en la misma casa, están siendo ausentes en su formación, en su enseñanza, en su disciplina y discipulado diario. Quiero decirte que el primer ministerio que Dios entrega al ser humano es la familia, es la casa, es los hijos. Esos son los primeros discipulitos que tenemos, las primeras ovejitas que hay que cuidar. Aprendamos a cuidar primero allí y a poner todo en orden y después nos vamos a cuidar en la calle, ¿ok? Entonces, cuando esos niños así crecen desordenados, sus vidas son desordenadas. Generalmente crecen siendo desadaptados, groseros, tienen muchos problemas, enfrentan muchos más problemas en la vida por no haber sido formados. Pero también vemos el ejemplo, el buen ejemplo de padres presentes, de padres que día a día le están pidiendo a Dios sabiduría para criar a sus hijos y día a día les instruyen, les hablan, les colocan disciplina cuando es necesario y cumplen las disciplinas. Este punto es bien determinante. Oído, iglesia. He visto los padres que le hablan de la disciplina pero nunca la cumplen. Ya los niños saben. Cuando mami dice, mira que ahora no, tal. O sea, mentira, lo que le pase la rabia, sí. Y ellos siguen en su mal comportamiento. Dios, cuando habla algo, bueno o malo, así como Dios lo promete, que es lo que hemos venido analizando, así Dios lo cumple, así debemos ser nosotros. ¿Ok? Y no estoy hablando de ser malos con ellos. Disciplinar a nuestros hijos es amarlos. El proverbio dice que el que no corrija a su hijo lo odia. Que el amor corrige y disciplina. ¿Ok? Aquello de que es que me da cosa disciplinarlo porque se pone a llorar, eso es almático. Eso no es amor espiritual, eso es algo de sentimental. Y dice el proverbio, no se apresure tu alma para destruirlo. Ay, es que me da cosa ponerle disciplina, es que me da cosa quitarle el play, es que me da cosa quitarle el teléfono, es que me da cosa ponerlo. No te dé cosa. A Dios no le da cosa y por eso Él forma buenos hijos. Dios al que ama disciplina. Entonces, cuando hay padres presentes en el sentido completo y cuando le dicen, mira, si tú haces esto, esta será la buena consecuencia. Y cumplen esa buena consecuencia. O le dicen, mira, si tú haces esto, esta será la mala consecuencia. Y cumplen esa consecuencia. Estamos escribiendo rectitud y disciplina en la conducta y el corazón de nuestros hijos. Eso es lo que Dios el Padre está haciendo hoy con nosotros. Nos agarró como muchachos malcriados. Y los primeros años en Cristo, cuando el Señor no nos concedía algo, espiritualmente nos tirábamos al suelo con los berrinches y nos poníamos bravos con Dios y muchos se iban de la iglesia porque Dios no les había concedido. Se molestaban con Dios como los hijos que hacen el berrinche para conseguir lo que quieren. Pero a Dios no lo mueve eso, a Dios lo mueve la obediencia y la fe. Amén. Nosotros debemos imitar eso a nuestro Padre. Porque esto va a traer bendición sobre nuestras vidas, así como trae bendición sobre nuestros hijos. Los muchachos corregidos serán la corona de sus padres. Los muchachos groseros serán su vergüenza, dice el proverbio. Ok, último punto, galardones en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, este es nuestro precioso Jesús, nuestro Rey Salvador, el que tiene nombre sobre todo nombre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si Dios te ha perdonado, tú no retengas el perdón al otro. Si Dios te ha tratado con bien cuando merecías mal, también trata tú con bien al otro que crees que merecía mal. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando, inquietado por Dios, volví a estudiar estas bienaventuranzas, encontraba que habla de galardones que por actitudes que vivimos y sembramos en la tierra, vamos a cosechar en el reino de los cielos. ¿Ok? Aquí la mayoría de esas promesas y bienaventuranzas la cosecharemos cuando venga el reino de Jesucristo. Comienza diciendo el verso 3, que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Nos comienza a ubicar en ese galardón, en el reino de los cielos. Es decir, Dios nos está enviando un mensaje claro. Jesús se sentó en el monte de los olivos y a todos los discípulos les comenzó a decir esto, a prepararlos, a preparar sus corazones para que colocaran su mirada en algo mucho más grande que lo que estamos viviendo aquí en esta tierra. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra de Dios dice que en aquel tiempo Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? También dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mira, 5.700 años de historia de la humanidad. Todavía no hemos nosotros visto que Dios le haya dado la tierra en herencia a sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque esto va a ocurrir, pero va a ocurrir en su tiempo. Y este tiempo pleno va a ser el reino milenial. Allí los santos recibiremos la tierra como heredad. ¿Tú sabes lo que significa? No esta tierra, toda destruida, y más aún con la destrucción que le viene en la gran tribulación. Dios ha profetizado que cuando la gran tribulación se cumpla y cuando Cristo venga y acabe con los ejércitos que quedaban de Satanás, de la bestia y del falso profeta, Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y la tierra que estaba devastada volverá a ser como un huerto de Edén, dice la palabra. En esa tierra, como huerto de Edén restaurada, miramos nosotros allá. ¿Cómo era ese huerto donde Dios había colocado al primer matrimonio, Adán y a Eva? Desde el capítulo 1 y el 2, sin tocar el capítulo 3, porque en el capítulo 3 viene lo malo, viene la mala noticia. Entra Satanás en la serpiente, los seduce y ellos caen. Cuando caen, viene el miedo a sus corazones, viene la malicia y tienen que vestirse, y son expulsados de aquel paraíso, colocados de lado fuera. Pero la Biblia dice en la carta a los Romanos que lo que hemos perdido por el pecado de un hombre, Adán, lo hemos vuelto a recuperar por la justicia de uno, Jesucristo. Y estamos llamados para esa bendición. Porque hoy cualquiera pudiera decirte, ¿y cuándo he visto yo que un cristiano ha heredado la tierra? Tú puedes decirle, sí, es verdad, porque esa es una promesa que está por cumplirse. Pero ¿qué va a pasar? Esa tierra restaurada que dice según el profeta Ezequiel, en una secuencia perfecta, 36, 37, 38 y 39, esa tierra restaurada como huerto de Edén, es allí donde vamos a reinar los santos con Jesucristo. Y Satanás no va a estar en ella, como estuvo en el huerto de Edén con Adán y Eva. Y ahí vamos a estar nosotros para comenzar por 1000 años. Una tierra donde no hay corrupción. Una tierra donde no hay pecado, donde no hay maldad, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay necesidad y pobreza, porque el gobierno es justo, es el gobierno único de Jesucristo en toda la tierra. Es una plenitud de gozo, es un paraíso terrenal. ¿Cuántos lo entienden? Dios nos tiene preparado eso. Muchos galardones aquí en la tierra, y luego ese día en adelante, los más
hermosos e impensables galardones. Un verso bíblico lo describe así: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. ¿Te acuerdas que el esposo nos dijo: voy a preparar lugar para vosotros? Juan capítulo 14. ¿Te acuerdas que nosotros, la iglesia, somos la esposa del Cordero? Y Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros. Por ayer el Señor me está dando una enseñanza preciosa de esto. Allí dice en ese pasaje, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Entonces, recibirán la tierra por heredad. Hay un proverbio que dice que las riquezas del impío para los justos están guardadas. Hoy los impíos se hacen dueños del mundo. Ellos se creen dueños de los países, se creen dueños de las tierras, se creen dueños de las empresas. Pero va a llegar un día donde toda esa tierra devastada el Señor la va a restaurar, y cuando la haya restaurado, porque Él no nos va a dar un regalo todo desbaratado, cuando la haya restaurado, entonces nos las va a dar a nosotros como herencia. Eso dice su palabra. ¿Y quiénes crees tú que vamos a administrar las tierras y las naciones? Dice la Biblia: y reinaremos con Cristo 1000 años. ¿Quiénes crees tú que las vamos a administrar? Hermano, tú y yo. El que no cree a Dios y a su palabra, le parecerá esto locura, pero los que creemos a Dios y su palabra sabemos que esto tal cual, así como Él lo ha dicho, tal cual así será. Y lo veremos hecho y lo disfrutaremos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hay almas de los que hoy han matado y hoy están matando por el nombre de Jesucristo, que según Dios le mostró a Juan en Apocalipsis 5, dice: ¿hasta cuándo vengarás? En alguno de esos capítulos que se muestra la adoración celestial, también hay un momento donde los que están en el cielo le dicen: ¿cuándo vengarás la sangre de tus siervos, los que están matando por causa de tu nombre? Y el Señor les dice: esperen todavía un tiempo, deben ser cumplidos su número, o sea, van a matar a muchos más, pero esa sangre se va a vengar. Dios va a hacer justicia. Por eso dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Hoy concéntrate en tener misericordia. Ten misericordia de tu prójimo. Ten misericordia de quien vive contigo en tu casa. Ten misericordia de tu vecino. Ten misericordia de tu compañero de trabajo. Ten misericordia con todo el mundo, porque eso será una semilla que estarás sembrando, y Dios a su vez va a tener misericordia de ti. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay un proverbio que dice que a 6 cosas hay que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre. Allí dice varias cosas, pero la que más enfatiza, y por eso dice: y aún 7 abomina su alma, dice: el que siembra discordia entre hermanos. Oído, siervos y siervas de Jesucristo, ten cuidado con los dardos que Satanás pone en tu mente y en tu corazón algunas veces. Si esos dardos no te empujan a amar y acercarte a tu hermano, sino a molestarte y a predisponerte con él, ese dardo no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a empujar al perdón, a la misericordia, al amor, a la unidad. Cristo dijo: Padre, para que como tú y yo seamos uno, ellos sean uno. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a que haya perdón y paz. Pero Satanás siempre va a tratar de colocar en nuestra mente predisposiciones con nuestros hermanos, con los que nos ministran la palabra, con nuestra familia. Ustedes nos ven que a veces los hermanos, los hijos hermanos, ¿y cómo están los hijos? Bueno, allá están, parecen perros y gatos. ¿Cuántos han oído eso? Porque el enemigo es especialista en dividir, en romper relaciones, en ponerse a enfrentar a la gente.
Tú y yo no somos mensajeros del enemigo, por eso el proverbio Dios lo dice. Dios abomina al que siembra semillas de discordia entre los hermanos. Pero Dios llama hijos suyos a aquellos que se dan a la tarea de sacar esas semillas y los pacifica para que ellos se unan. Los ayuda a que se perdonen, a que estén más cerca, en vez de alejarse, a que se pongan más cerca, ¿verdad? Así que mientras Dios me ayude, si te portas bien o si te portas mal, te voy a amar con todo mi corazón, te voy a abrazar, te voy a dar una sonrisa y te voy a decir que todavía estamos a tiempo de arreglarnos con Cristo. Amén. Porque así Dios me llamó a ser. Pacificadores, pacificadores. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Dios. No somos nosotros los jueces de nuestros hermanos y de este mundo. Es Jesucristo el juez justo. Y el tiempo del juicio todavía no ha llegado. Así que los cristianos que tomamos el lugar de jueces estamos pelando cable. Estamos orinando fuera del sitio. Número uno, Dios no te llamó como juez. Dios te llamó como pacificador que acerque las vidas y restaure relaciones entre personas y de personas con Dios. Número dos, somos siervos del abogado defensor, no somos siervos del acusador. ¿Cuántos escucharon? La Biblia dice que el acusador, que es Satanás, fue echado fuera de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ser echados fuera de la presencia de Dios? Una alerta. Si tú te colocas en el lugar de acusador en vez en el lugar de defensor y salvador y abogado defensor, corres el peligro de ser echado fuera, porque Dios no toleró la acusación de Satanás. Porque estaba acusando a nuestros hermanos día y noche, dice su palabra. Entonces Dios lo expulsó. Entonces tú y yo somos siervos ¿de quién? ¿Del que acusa o del que aboga para perdón y salvación? Te lo voy a decir bíblicamente. Que Dios estaba con Cristo Jesús a través de nosotros reconciliando al mundo con Él. ¿Lo escuchaste? Eso está en la Biblia. Tú y yo somos agentes de reconciliación, no agentes de condenación. Hay aquellos que quieran permanecer allí. Bienaventurados, gracias mi amor, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando padezcas persecución por causa de Cristo, no te canses, alégrate pensando que estás padeciendo persecución, porque tuyo es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa los vituperen, los persigan, les digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Hay un contrapeso, porque de verdad somos sentimentales. Yo tengo que reconocerlo. Tengo corazón de chocolate, sí tengo corazón de chocolate. Soy espiritual, soy un hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo por gracia de Dios, pero tengo un corazón sensible. Y cuando alguien me mira mal, me duele. Y cuando alguien desprecia, me duele. Y cuando alguien me deja hablando solo, me duele. Pero cuando lo hacen por causa de Jesucristo, tengo un contrapeso. Y en esa tristeza y dolor que me genera el vituperio o el maltrato, digo, Señor, gracias, porque es por causa de tu nombre. Triste fuera que esté recibiendo eso, no por causa de la palabra. Pero digo, Señor, gracias, porque mío es contigo el reino de los cielos. Voy para allá contigo. Entonces por eso dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, es el contrapeso, porque nuestro galardón, ¿nuestro qué? ¿Se dan cuenta que tenemos galardones en la tierra y en el cielo? ¿Saben por qué el título ya? Dios galardonador. Nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Segunda de Timoteo. Capítulo 4.
y versos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Imagínate por un instante, desde este punto, el día de hoy, hasta que lleguen los días de que la trompeta suene y Jesucristo venga por nosotros, o que te toque o me toque partir de esta tierra por voluntad de Dios. Desde aquí hasta allá. Que comencemos nosotros a sembrar obediencia y deleite en su palabra, obligando a que seamos prosperados en todas las cosas. Pero además de eso, teniendo la paz, la certeza, la serenidad dentro de nuestra alma y espíritu, diciendo, si hoy Cristo viniese, puedo decir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es, me he mantenido creyendo y obedeciendo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que está guardada. ¿Se dan cuenta que hay un galardón? Ese es otro galardón. Una corona, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Viste quién es el juez justo? En aquel día, y no solo a mí, sino también a quién, a todos los que aman su venida. ¿Cuántos esperan a Jesucristo con ansia? Entonces dale un aplauso, porque hay corona para ti, hay corona para mí. Dios la tiene guardada para nosotros. A ti la gloria, Dios. Aleluya. Mientras tanto, me abrazo contigo. Y esta es la conclusión, adoradores. Pueden venir aquí. Gracias, David. Mientras tanto, me abrazo contigo y con el Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, a poner nuestra mirada en Él y en el galardón. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos se abrazan conmigo a poner nuestra mirada en el galardón? Ese galardón nos va a dar fuerzas. Pensar en ello nos da fuerza para menospreciar lo que este mundo nos ofrece y tomar lo que Dios nos está entregando. Amén. Hebreos capítulo 11. Regresamos allá. Y verso 24. Nunca habrá algo tan hermoso para el pastor Carlos como predicar en Monte de Santidad. Antenoche fuimos invitados a una iglesia, hermanos en Cristo, a predicar. Y fue una velada hermosa, fue una gran bendición. Pero casi me da un patatú con el mensaje que quería entregar como Dios nos había dado. Y pregunté, ¿cuánto tiempo tengo? Y me dijeron 30 minutos. Yo dije, Dios mío. Creo que mis ojos le expresaron algo, como yo no sé qué vería en mis ojos, quizás vio ten misericordia de él o algo así, porque dijo, hasta 40. Pero yo dije, Dios mío, Señor, ayúdenos. Y Olga dijo que boten el reloj. Ahora sí que boten el reloj. Dios nos ayudó. Cuando llevábamos 40, uno de los ministros se me acercó y me dijo, si quiere tome 10 minutos más. Y me dio un puñito. Y con todas esas cosas tomamos 1 hora, 56 minutos. Pero fue una gran bendición. Pero ¿sabes qué? Me encanta entregar lo que Dios me entrega. Creo que este era el tiempo de hoy necesario. Porque si no te diera la media enseñanza. Y nos vamos. Y después tengo que hacer la continuidad la semana que viene, media más. Y buscar pegarme a este. Y lo podemos hacer, pero ¿verdad que está bien? Sí. A Dios la gloria. Además, estamos rey, como dicen por ahí. Porque Cristo predicaba 2 días sin darles comida, ¿se acuerdan? Señor, tienen 2 días escuchando la palabra sin comer, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué tal si yo los pongo a ustedes 1 día y medio sin comer a predicarles? Ajá.
A Pablo uno en la madrugada se le quedó dormido de tanto escuchar la palabra en el segundo piso y se cayó de rollete y se murió. ¿Se acuerdan? Y Pablo tuvo que orar por él y Dios lo resucitó. Si alguno se cae, yo oro por ustedes. Hebreos 11, verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿A quiénes les gustaría que hoy le dieran el título de nieto de Trump? A Moisés le estaba dando la posibilidad de ser nieto de Faraón o de nieto del rey de Qatar, que están fundidos, como decimos los cañaderos, fundidos en cobre. ¿A quién le gustaría que le dijeran, te vamos a dar el título de nieto del rey de España? Quizás antes de conocer a Cristo hubiésemos levantado la mano. Pero conociendo al Padre que tenemos, decimos, yo no dejo cielo por miseria. Yo no dejo gloria por perdición. Yo no dejo luz por tinieblas. Yo no dejo gozo por aflicción. Es lo más precioso, hermanos, que nos ha pasado Jesucristo. Jesucristo te ha pegado y me ha pegado al Padre. No somos nietos, somos hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ok, Moisés aquí. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? Dios es galardonador. Y Moisés tenía su mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando te falten las fuerzas, yo sé que no vas a ver visiblemente a Dios parado allí, pero también sé que Él está allí. Su Espíritu Santo está contigo. Cuando te falten las fuerzas, sostente como viendo al invisible. Dile, Señor, yo no puedo más, pero sé que estás aquí. Tú estás conmigo, tú me ayudas, Señor. Y dice, se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En ese último verso está la contraparte de las cosechas. Los hijos de Dios que decidieron permanecer creyendo con Moisés cosecharon una cosa, y los egipcios que desobedecieron a Dios cosecharon otra cosa. ¿Cuántos lo leyeron conmigo? Por mantenerse en la fe, los hijos de Dios cosecharon pasar sobrenaturalmente un sendero en un mar que los puso en una tierra prometida. Por la desobediencia a los egipcios, cuando quisieron hacer lo mismo, las camisas no le quedó. La bendición que Dios tiene guardada para nosotros, sus hijos, no le cae a aquellos que no tienen a Cristo. Allí dice que la consecuencia vino sobre su desobediencia y el mar se cerró sobre Faraón y su ejército. Todos quedaron allí muertos, ahogados. Hoy los científicos siguen sacando las pruebas, las muestras, las piezas de los ejércitos de los carros de Faraón. Hoy, después de miles de años, en la profundidad de ese mar rojo, allí está la prueba
de que Dios le da el galardón a los que le creen y Dios le da el galardón a los que le dan la espalda. Hermano, que tú y yo nunca seamos encontrados entre aquellos que le damos la espalda, porque los que le dan la espalda tendrán galardón, pero el galardón será malo. Que tú y yo siempre seamos encontrados en aquellos que le han dado la vida, porque entendieron que Él mismo nos los había dado a nosotros. Y cuando nuestros pecados nos habían alejado de Él, nuestras maldades nos habían alejado de Él, Él se acercó a ti y a mí. Se acercó a ti y a mí consciente de nuestra maldad, pero se acercó a ti y a mí con un abrazo de perdón, diciéndonos: paso por alto lo que habías hecho. Te doy la oportunidad de comenzar de nuevo, de ser perdonado, de ser perdonada, de ser salvado. Yo vengo a restaurar tu vida. Yo vengo a restaurar tu casa. Yo vengo a restaurar tus hijos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es algo precioso. Incontables serían las horas para poder decirlo todo, y termino con este pasaje bíblico. Apocalipsis capítulo 22 y verso 12. He aquí, dice Jesucristo: yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, ¿qué trae con Él? Un galardón, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la gran ciudad. Por tener hoy y caminar con nuestra mirada puesta en el galardón, seremos salvos de la ira. Tendremos vida en abundancia en el milenio. Y tendremos vida para siempre con nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo. La plenitud de gozo será nuestra normalidad. El gozo inefable será nuestro día a día. La vida abundancia será nuestro normal vivir en todo momento. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por darme este mensaje. Te doy la gloria a ti, Padre. Jamás pudiese conocer tu palabra si no fuera por tu gracia y por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por haberle hablado al corazón de tus hijas e hijos, no solamente en este lugar, sino a través de la conexión de nuestro canal. Y tú hablarles directo a muchas áreas de su vida, especialmente algunas más fuertes, donde la incertidumbre, el abatimiento, el desmayar estaba siendo una opción. Gracias, porque sin duda cosecharemos si no desmayamos. Pido fuerzas junto a este mensaje que tú has entregado a la iglesia. Sé que tú darás la gracia y la fuerza de tu Espíritu Santo a nosotros para poder poner por obra, sembrar semillas de bien en el hoy, que van a ser una garantía de cosechar en el mañana, ser prosperados en todas las cosas, ser bendecidos en todas las cosas. Y más allá de nuestras pruebas y procesos, que serán para glorificar tu nombre y perfeccionar nuestra fe, tu promesa, tus palabras y tus galardones se cumplirán y vendrán a nuestras vidas. Te doy gracias, Dios. Te doy la gloria, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo nos capacite día a día para lograrlo. Que nos enseñes a buscarte y a mantener nuestra lámpara llena de ti, para poder responder
a cada exigencia del día a día bajo el fruto de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición. Bendice a tu iglesia. Abraza a tu pueblo. Consuélalo, abriendo sus ojos espirituales y haciéndole saber que tienen en sus manos, Padre mío, la posibilidad de decidir lo que mañana vamos a cosechar. Hoy nuestra vida delante de nuestros ojos es un terreno limpio, arado y listo, esperando la semilla para que el agricultor venga y la siembre y comenzar a cuidarla, a regarla día a día, para que entonces luego de germinar produzca el fruto que vamos a cosechar en nuestra vida. Señor Dios, declaro que en Monte de Santidad, cada hombre y mujer, cada niño y anciano, tenemos un corazón de buena tierra, donde tu semilla es sembrada, es guardada, es cuidada y produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A Dios la gloria. Hácelo Él.